Bien, para el siguiente ejercicio y el último, ¿qué se nos pregunta? Se nos pregunta cuántos gramos de carbonato de calcio hay en 4 moles. Eh, el ejercicio es muy parecido al anterior, donde tenemos que encontrar la fórmula química y una vez encontrada, debemos convertir esos moles de carbonato de calcio en gramos. Entonces, recuerden, es sumamente importante poder encontrar de manera correcta la fórmula química de mi compuesto. ¿Por qué? Porque simplemente es la base de todo mi problema. Si yo no tengo una fórmula química correcta, todo mi problema va a estar mal. Entonces vamos a recordar cómo lo hacemos. Recuerden que cuando yo escribo un compuesto, cuando lo escribo, primero escribo ¿quién? Primero escribo el anión, pongo mi preposición de y posteriormente escribiré el nombre de mi catión. Esto para el caso de cuando yo escribo el nombre. Ahora, cuando yo escribo la fórmula química, primero escribo el catión y posteriormente escribiré mi anión. Tengo que identificar cada uno de ellos. En el caso de mi anión, busco en mis tablas de cationes y aniones y busco el anión carbonato. Mi anión carbonato es el siguiente: CO3 con carga -2. Y busco mi catión, que es calcio. Como este elemento, como este ion, no es un elemento de transición, pues únicamente va a tener una carga. Como se encuentra en la familia 2, el calcio va a tener una carga de +2. Ahora, una vez identificado tanto el catión como el anión, voy a identificar sus cargas. ¿Cuáles son sus cargas? El valor de sus cargas en el caso del catión es de +2 y del anión es -2. Cuando yo voy a escribir la fórmula química de mi compuesto, estas cargas deben intercambiarse, es decir, la carga del calcio se va al carbonato y la carga del carbonato se va al calcio en forma de subíndice. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera: calcio, carga 2, entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque vean, aquí yo tengo ya un 3 del anión, pero si yo paso el 2 para acá, se sobreentendería que es 32, pero no es 32, sino más bien es el valor de la carga. Entonces me queda que es calcio 2, entre paréntesis, CO3, entre paréntesis, 2. Este sería la fórmula del carbonato de calcio. Y ahora, la fórmula no es incorrecta, pero recuerden que utilizamos las reglas de la IUPAC. Si nosotros tenemos dos cargas del mismo valor, estas cargas se sobreentienden y no las ponemos. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera: carbonato de calcio. Y esta sería mi fórmula química correspondiente al carbonato de calcio. Bien, una vez encontrada la fórmula química, resolvemos nuestro problema, que nos pregunta cuántos gramos de carbonato de calcio hay en 4 moles. Pero primero hay que identificar en un mol de carbonato de calcio cuántos gramos hay. ¿Cómo lo hacemos? Primero, rompemos nuestra fórmula y la dividimos en los elementos que forman el compuesto. Es decir, ¿qué elementos forman a este compuesto, el carbonato de calcio? Lo forman el calcio, el carbono y el oxígeno. Una vez identificados mis elementos, busco sus masas atómicas, que en el caso del calcio son 40 gramos por mol. En el caso del carbono son 12 gramos por mol. Y en el caso del oxígeno son 16 gramos por mol. Una vez que identifico las masas atómicas, identifico el número de átomos que tiene cada elemento del compuesto. En el caso del calcio, tiene un solo átomo, porque vean, es calcio con subíndice 1. El carbono también tiene un solo átomo y el oxígeno tiene 3 átomos.
Ya encontrados los átomos, busco la masa atómica real. Multiplico 40 por 1, son 40 gramos por mol. 12 por 1 son 12 gramos por mol. Y en el último, que son 16 por 3, son 48 gramos por mol. Una vez que tengo las masas atómicas reales, ahora sí, sumo cada una de ellas. Sumando 40 más 12 más 48. La masa atómica del carbonato de calcio sería igual a 100 gramos por mol. ¿Y esto qué significa? Aquí ya es donde vamos a plantear mi conversión o nuestra conversión. ¿Por qué? Porque recuerden que yo necesito una equivalencia. ¿Y de dónde voy a sacar esa equivalencia? De este resultado. ¿Qué significa este resultado? Significa que en un mol de carbonato de calcio hay 100 gramos. Esta es la equivalencia que voy a utilizar. Ahora planteo mi regla de 3. Entonces, si en un mol de carbonato de calcio hay 100 gramos, en 4 mol del carbonato de calcio, ¿cuántos gramos hay? ¿Cómo lo resuelvo? Multiplico diagonalmente y divido entre el de al lado. Entonces me queda 4 por 100 entre 1. Entonces, 4 moles de carbonato de calcio tienen 400 gramos. Y este sería el resultado de mi problema.